como ustedes saben, hay dos tipos de linfocitos, los linfocitos T y los linfocitos B. Ustedes saben también que la función de los linfocitos B es fabricar anticuerpos, ¿no? Y los linfocitos T se dividen en varios tipos de linfocitos, como ustedes están viendo en la figura. Vamos a ir determinándolos. Los linfocitos citotóxicos, por ejemplo, linfocitos T citotóxicos, por ejemplo, ¿sí? Los linfocitos T helper, por ejemplo, son parte de los linfocitos que son presentadores de antígenos y la defensa. Y hay un linfocito granular grande, ustedes lo ven ahí, que tienen esta función, ¿no? Son citotóxicos hacia las células infectadas. O sea, atacan a nuestras células que están infectadas y es bueno, ¿no? Porque de tal manera las eliminan por apoptosis. Y si hay alguna célula tumoral que comienza a aparecer, también estos van a actuar. Ustedes se imaginan la cantidad de veces que cambiamos de células cada día. Para darles un ejemplo, en la piel cambiamos aproximadamente en promedio 7 veces de piel por día. 7 veces descamamos por día. Y las células basales están produciendo nuevas células por día. Pero, o sea, es una cantidad increíble de mitosis que se producen en nuestras células, de todos los órganos, huesos, músculo, piel, en fin, todas las células van recambiando. Y no estamos con que cada día nos está saliendo una célula especial, una mancha, un tumor en la piel, ni nada de eso. Generalmente nuestra piel sigue siendo igual. Bueno, a medida que envejecemos ya van apareciendo cosas, ¿no? En la piel, pecas, manchas, lunares, verrugas, en fin. Y lo mismo en cada uno de los órganos que tenemos, pero la función que tienen estos es muy importante porque son células que van actuando contra estas células que alguna vez nos deben infectar, pues sin que nos demos cuenta. Entonces imagínense que un virus infecte algún pedacito de piel, alguna cosita ahí en algún órgano. Estos están en el trayecto para eliminar a esa célula infectada y que todo siga siendo igual. Por eso es que mantenemos una buena salud y una homeostasis, ¿no? Los linfocitos de Helper son linfocitos ayudadores, ¿no? Que tienen la función de presentar los antígenos a los linfocitos T. Entonces, todos estos, los linfocitos T helper, los citotóxicos, los linfocitos granulares grandes, son, como dice acá, presentadores de antígenos. Presentan el antígeno al linfocito B. Y el linfocito B lo va a reconocer, si ya lo conoce, y va a fabricar anticuerpos. ¿Sí? Esto es lo que normalmente pasa con este tipo de células. Miren, la respuesta inmune celular, importante como mecanismo inmunológico de defensa. Participan esencialmente los linfocitos T helper, los colaboradores, y los citotóxicos. Para que los linfocitos T puedan reconocer el antígeno debe ser presentado. Esta función se realiza por las células presentadoras de antígeno. ¿Okay? Y
y sus determinantes antigénicos son expuestos en superficies de estas células en el seno de las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad. Qué interesante esta definición. Y se las voy a volver a leer otra vez porque quiero que la entiendan bien. La respuesta inmune celular, importante como mecanismo inmunológico de defensa, participan esencialmente los linfocitos T helper y linfocitos. Para que los linfocitos T puedan reconocer el antígeno, este debe ser presentado. Y esta función la realizan las células presentadoras de antígeno, ahí ustedes ven, las APC, y sus determinantes, ahí ustedes ven los determinantes de estas células, ¿no? Y sus determinantes antigénicos son expuestos en superficies de estas células, en el seno de las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad. Es como si un ladrón se entrara a una tienda y la dueña de la tienda comienza a pedir, ¿no? Auxilio, me están robando, en fin. Y a eso va a acudir un policía que estaba por ahí, que es el policía jefe, y el policía jefe va a llamar a otros para que puedan atraparlo a la pija. Una cosa así, ¿no? Y estos linfocitos luego se van a encargar de presentarle a los linfocitos B. Entonces es importante la relación que hay entre el antígeno y este tipo de respuesta inmune celular. No se olviden. Respuesta inmune humoral a partir de los linfocitos B. Uno les he contado. Respuesta inmune celular, y insisto, les insisto, que diferencien entre la respuesta inmune celular, porque les voy a preguntar en el examen, y la respuesta inmune humoral a partir de los linfocitos B. Entonces, bien, un antígeno se une al linfocito B, inmunoglobulinas con mayor afinidad. Esta interacción dispara la multiplicación de los linfocitos B específicos, como ustedes están viendo. Se origina una población de células plasmáticas idénticas. Las células plasmáticas sintetizan anticuerpos específicos contra el antígeno. Algunos linfocitos B originan células con memoria que responderán rápidamente frente a nuevas apariciones de la enfermedad. Miren cómo nuestra respuesta inmune humoral a partir de los linfocitos B ha ido actuando también con el virus del COVID, ¿no? Porque ahora el virus del COVID pues ya no nos ataca como al comienzo, ¿no? Porque ha habido una respuesta inmune humoral a partir de los linfocitos T, de las vacunas, etcétera, que yo creo que ahora es fácilmente reconocible un virus del COVID, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, muchos estamos con barbijo. ¿Por qué? Porque estamos con tos, ¿no? Resfriadito. No solo aquí, he visto mucha gente con barbijo porque está enfermito. Yo mismo estoy enfermo. ¿Quién sabe lo que es, ¿no? Pero no es tan grave ya como al comienzo, por ahí es un COVID, ¿no? Pero ya hemos atacado menos por la respuesta inmune humoral. Entonces, sepan diferenciar entre la respuesta inmune celular y la respuesta inmune humoral. Bueno, y los anticuerpos, ¿no? Los anticuerpos que son fabricados por los linfocitos B constituyen el 10 al 20% de proteínas totales del plasma. Miren qué interesante será.
Diario, un organismo sintetiza y cataboliza de 2 a 4 gramos de anticuerpos. Oye, qué barbaridad, miren, ¿no? Y ahí ustedes pueden ver los diferentes anticuerpos que tenemos. Esta es la estructura de la inmunoglobulina M. Esta es la estructura de la inmunoglobulina D. Esta es la estructura de la inmunoglobulina E. Esta es la estructura de la inmunoglobulina A. Esta es la estructura de la inmunoglobulina G. ¿Sí? O sea, tienen sus diferentes formas estos anticuerpos. Y miren ustedes dónde están presentes. Están presentes en la sangre, están presentes en la saliva, están presentes en las lágrimas, en el moco nasal, en el moco traqueobronquial, en el líquido cefalorraquídeo, en los líquidos intestinales, en la pipis, en la orina, en la leche, en el calostro. Claro, están permanentemente circulando por nuestro organismo, ¿no? Están reconociendo si hay algún virus que se ha echado, si lo reconocen, lo van a atacar. Es un sistema de policía increíble el que tenemos. Sistema policíaco que debe ser muy efectivo. Porque se imaginan en nuestras calles de Santa Cruz caminando así los policías, no tendríamos delitos, ¿no? Y entonces estos datos, estos anticuerpos, los diferentes anticuerpos que les he presentado, G, M, A, D, E, etc., pues están circulando, ¿ok? Y miren, todavía ustedes están viendo que la IgG, que tiene esta estructura, ¿sí?, se clasifica en inmunoglobulina G1, G2, G3, G4. Ustedes están viendo que la inmunoglobulina M se divide todavía en inmunoglobulina M1 y M2. Ustedes están viendo que la inmunoglobulina A, que tiene esta forma, se está dividiendo en A1 y A2. O sea, los anticuerpos que tenemos, estas inmunoglobulinas, están permanentemente circulando en nuestro cuerpo detectando antígenos. ¿Ok? Y tienen su vida media. La vida media de los antígenos, de los anticuerpos, es de 20 días, en el caso de la E, 4 a 5 días, 4 a 5 días, en el caso de la E. Por eso este dato es importante, ¿no? Constituyen 10 a 20% de proteínas totales del plasma y diariamente un organismo sintetiza y cataboliza de 2 a 4 gramos de anticuerpos. Pucha, es alto. Claro, porque tienen una vida muy corta, pues, ¿no? Miren, bueno, este tiene vida larga, pero los otros no. Por eso es que el cuerpo está sintetizando permanentemente estos anticuerpos. Los linfocitos B entonces son importantes en nuestro organismo. Anticuerpos maternos en el recién nacido persisten hasta la edad de 5 meses, ocasionalmente hasta 9 meses. Estos anticuerpos intervienen sobre todo con las vacunas vivas atenuadas, sarampión, paperas, etc. ¿Ya? Y esta es la estructura básica de las cadenas de inmunoglobulina, ¿no? La unidad de inmunoglobulina de un anticuerpo consiste en 2 cadenas polipeptídicas ligeras, como ustedes están viendo, idénticas, y otras dos cadenas polipeptídicas pesadas, también idénticas, enlazadas por puentes disulfos. ¿Ya? Estos son los puentes disulfos. Obsérvense la posición de los extremos, amino, estos extremos, y carboxilo, estos extremos, terminales de la cadena. Son los que van a reconocer a los antígenos. ¿Ok?
Entonces, bueno, ahí están los anticuerpos, ¿no? Cuando un microorganismo carece de las características necesarias para activar el complemento o los fagocitos, el cuerpo cuenta con anticuerpos como moléculas adaptadoras flexibles. El organismo es capaz de fabricar varios millones de ellos diferentes para reconocer una amplia variedad de agentes infecciosos. En este grabado se ha representado el modo en que el anticuerpo se une al microorganismo 1, pero no al 2, porque son específicos, ¿no es cierto? Para lo cual utilizan una de sus porciones de unión con el antígeno. ¿Okay? O sea, los antígenos son bien específicos, no se unen con todos los anticuerpos son bien específicos, no se unen con todos los antígenos, son muy específicos, ¿no? Y entonces las funciones de los anticuerpos son estas. Finalmente, neutralizar virus, neutralizar bacterias, producir lisis u opsonización de ciertos microorganismos y aumentar la actividad fagocitaria de los macrófagos. ¿Ya? La finalidad última de los linfocitos B, ya saben, es fabricar anticuerpos. Para ello se diferencian en células plasmáticas. Los anticuerpos median funciones efectoras de neutralización, opsonización y fagocitosis, degranulación y citotoxicidad mediada por anticuerpos. ¿Okay? Ahí ustedes están viendo en esta figura algunas de estas funciones que yo les estoy mostrando en la diapositiva. Neutralización, opsonización, miren cómo los anticuerpos se adhieren al microorganismo. ¿Sí? Degranulación, se van degranulando a los antígenos. Y finalmente citotoxicidad mediada por anticuerpos. ¿Ya? Miren cómo aquí los anticuerpos se han adherido al antígeno y esta adherencia va a hacer que las células natural killer, las asesinas, vengan y maten a esto. O sea, a esto se llama citotoxicidad mediada por anticuerpos. Los anticuerpos son tóxicos al antígeno porque se adhieren así y esta adherencia hace que nos llamen a los killers. Y los killers son los asesinos despiadados que también los matan. Entonces, miren ustedes cómo pueden actuar los antígenos, los anticuerpos, neutralizando, opsonizando, degranulando y finalmente con este tipo de acción que ustedes están viendo. Entonces, neutralización. Los anticuerpos se unen directamente a estructuras virales o bacterianas que bloquean su entrada en las células humanas. Ejemplo, el HIV, CD4, el Epstein-Barr, CD21. Los anticuerpos, como ustedes ven, se unen a productos solubles y dañinos producidos por los patógenos. Ejemplo, en toxinas, en venenos. ¿Okay? A eso se llama neutralización. Vean ustedes cómo los anticuerpos pueden neutralizar algunos virus como estos que les estoy diciendo, o pueden unirse para producir para productos que son dañinos, como las toxinas, como los venenos. ¿Ya? Neutralización. Opsonización.
cuanto a las superficies virales o bacterianas, activa por cambio conformacional su porción FC. Las células fagocíticas receptoras de FC, ¿sí?, que se unen a los FC, facilitando la fagocitosis de los microorganismos recubiertos de anticuerpos. Miren cómo se opsonizan, ¿no? Es decir, se han adherido todos los anticuerpos al microorganismo aquí. Y esto va a hacer que pues las células que son encargadas de fagocitar, pues fagociten a este complejo, incluyendo los anticuerpos, ¿no? Y de esta manera los van a destruir. Eso se llama opsonización. La degranulación. Los mastocitos tienen receptores para, como ustedes están viendo, para las fracciones de la inmunoglobulina E. Tras su unión al anticuerpo liberan histamina y otras sustancias vasoactivas que intervienen en la inflamación. ¿Okay? A eso se llama degranulación. Entonces ustedes pueden ver cómo las células B son encargadas, específicas y además con memoria para fabricar anticuerpos, y además pues se relacionan con células plasmáticas que son pues más grandes y que tienen la capacidad de fagocitar. Y estos anticuerpos pueden incluso adquirir memoria. ¿Es así? Bien, la respuesta primaria se desarrolla en 1 a 2 semanas. Incluye la respuesta celular y de anticuerpos. Sí, por ejemplo, me han vacunado contra la gripe que está ahora de moda, que se llama influenza. ¿Qué es? Influenza. Pero no es que inmediatamente se va a formar anticuerpos, tarda 1 a 2 semanas. ¿Ok? Probablemente lo que yo tenga en este momento es influenza, porque mis anticuerpos están todavía fabricándose. ¿Ok? Entonces la respuesta primaria no es inmediata, tarda 1 a 2 semanas. Y esto incluye respuesta celular y de anticuerpos. El anticuerpo predominante es el IgE, ¿ya? Y después los anticuerpos declinan rápidamente. La respuesta secundaria de la memoria se desarrolla mucho más rápido. Incluye respuesta celular y de anticuerpos. El anticuerpo predominante es IgG. En la respuesta primaria, IgM. En la respuesta secundaria o de memoria, IgG. No se olviden, ¿ya? Los niveles permanecen altos por largos periodos, pero no forever, ¿no? Por eso es que nos recomiendan contra el virus del COVID, tienen que hacerse vacunar por lo menos 1 vez al año. Contra la influenza, tienen que hacerse vacunar por lo menos 1 vez al año, ¿no es cierto? O sea, esta respuesta de secundaria de memoria no dura toda la vida. Hay algunos que sí, por ejemplo, nos han puesto echando la pentavalente, ¿no? Hasta el primer año, 3 dosis. Y hay algunos han repetido, ¿no? Nos ha dado para el sarampión, para la viruela, en fin, las pentavalentes, ¿no? Y eso ha sido durante el primer año de vida. Y ya casi, aunque al personal médico le refuerza. Entonces los anticuerpos tienen una respuesta primaria y una respuesta secundaria que en la cual, mejor dicho, en la respuesta primaria van a estar los IgM y en la respuesta secundaria los anticuerpos IgG. ¿Ya? ¿Qué más? Esta
Estas son las 4 fases de una respuesta de anticuerpos primaria. Latencia, ¿sí? Fase de latencia, fase de incremento, fase de meseta y fase de descenso. ¿Ya? Más o menos así es cuando nosotros recibimos una vacuna. Primero hay una fase de latencia, luego hay una fase de incremento, una fase de meseta y después de un tiempo va a descender. Por eso es que para muchas enfermedades virales nos van repitiendo las vacunas para que nuestras células de memoria vuelvan a ascender. ¿Es así? Bien. La respuesta inmune celular son reacciones de defensa en general contra agentes patógenos intracelulares, donde intervienen los linfocitos T y las células fagocíticas. La respuesta inmune celular son reacciones de defensa en general contra agentes patógenos intracelulares, donde intervienen los linfocitos T y las células fagocíticas. ¿Okay? ¿Cuáles son los subtipos funcionales de células T? Hay 2 tipos funcionales de células T, como ustedes están viendo. ¿Okay? Estas son las CD4, ¿sí? Muy importantes. Estas células T restringidas por el complejo discocompatibilidad de clase 2 se han dividido en subtipos, en una expresión de las isoformas correspondientes. ¿Okay? O sea, estos subtipos CD4 son muy importantes en la inmunidad celular. CD4. ¿Y por qué les estoy hablando de los CD4? Porque estos son destruidos por el HIV. Por el HIV. Las células T CD4 tienen la función de activar a macrófagos y células natural killer. Ayudan a algunas células B en la producción de anticuerpos y ayuda a las células T CD8. Yo les cuento que el HIV destruye la CD4 y la CD8. Las células T CD4 que se dividen en TH1 y TH2. Las TH2 ayudan mayoritariamente a células B en producción de anticuerpos, activan mastocitos y eosinoros. Pero después de que el virus del HIV se quede en nuestro cuerpo sin tratamiento por 5, 6, 7, 8 años, en ese tiempo este virus va destruyendo totalmente, las deja casi en cero a las CD4. Y lo mismo pasa con la CD8. Las células T CD8 citotóxicas CTL identifican células infectadas o malignas y las eliminan por contacto directo. Dentro de estas células TCD8 están los linfocitos T reguladores, llamados también supresores. Pueden aminorar la actividad inmune de otras células. Entonces, el virus del HIV, ya vamos a ver HIV, fundamentalmente ataca a esta inmunidad que yo les estaba contando, respuesta inmune celular. Lo hace en el periodo de varios años. Cuando ha terminado con estas CD4 y CD8, pues no tenemos defensas. Entonces no hay quien fabrique las defensas importantes en nuestro cuerpo. Por eso es que al final del HIV va a aparecer el síndrome de la inmunodeficiencia humana, porque hemos terminado con nuestras defensas. El virus ha terminado con todas nuestras defensas y en ese momento en que a una persona le da SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia, cualquier enfermedad le ataca.
se mueren. ¿De qué mueren los idosos? Mueren de infecciones bacterianas, virales, cánceres, etc. Porque no tienen defensas. Estas defensas de inmunidad. ¿Ok? Entonces, estas células son muy importantes porque se colaboran y además son especializadas en el sistema inmune para la eliminación de patógenos, porque además entre ellas hay una integridad muy importante en el sistema inmune. Están integrados, como ustedes están viendo, todos ellos están integrados para defendernos de cualquier cosa. Entonces nuestro sistema inmune es súper bien organizado. ¿Ya? ¿Qué es la hipersensibilidad? Se refiere a reacciones indeseables producidas por el sistema inmune. Si quieren, reacciones del sistema inmune exageradas. ¿Okay? Las reacciones de hipersensibilidad requieren un estado de presensibilización en el huésped. Contacto previo con el antígeno. De acuerdo a los mecanismos involucrados y al mismo tiempo que toma esta sensibilidad, ¿sí? Se dividen en hipersensibilidad 1, 2, 3 y 4, según la clasificación de Kell y Cruz. ¿Ya? ¿A qué se refiere la hipersensibilidad tipo 1? Es también conocida como hipersensibilidad inmediata o anafiláctica. Puede causar molestias leves, graves e inclusive la muerte. ¿Sí? Después de la exposición al antígeno, el alergeno, la reacción toma de 15 a 30 minutos. Y a veces puede tardar entre 10 a 12 horas. Involucra diferentes tejidos que ustedes están viendo. Un shock anafiláctico, por ejemplo. ¿Cuántas personas hemos visto que se les da un medicamento y a continuación hacen un shock anafiláctico, edema de glotis, una hipersensibilidad tan grave, una alergia tan grave, que si no lo tratas inmediatamente, ese paciente se te va a morir. ¿Hay predisposición genética? Sí, hay. ¿Quién es alérgico a algo aquí? ¿A qué eres alérgico? ¿Quién es alérgico? Yo tengo alergia a la sulfa. A mí si me dan alguna sulfa, si me dan por ejemplo Bactrim, o sulfametoxazol, o clotrimazol, me mata. Porque una vez he tomado sulfa, seguramente me dieron cuando era niño. La segunda vez que me dio un síndrome de Steven Johnson. Me hinché como un globo de carnaval. Todo mi cuerpo se hizo una ampolla total. Y me dio un edema, o sea, casi me muero. Entonces, esa es la hipersensibilidad tipo 1. Hay gente, por eso es que los médicos a veces les decimos a nuestras enfermeras, háganle la prueba. Hay gente que se ha muerto con una ampolla de penicilina, ¿no? Porque hay gente alérgica a la penicilina. Hay gente que se ha muerto con una ampolla de dioxazol. Hay gente que se ha muerto con una ampolla de silocaina local en el consultorio del odontólogo. ¿Entienden? Entonces, esta hipersensibilidad tipo 1, miren, puede ser leve, como ustedes están viendo, o puede ser grave, como ustedes están viendo. La rinitis alérgica, el asma, son tipos de hipersensibilidad tipo 1. ¿Ya?
Ahí ustedes tienen pues la hipersensibilidad. ¿Ya? Importante. Es mediada por la IgE. La exposición a un alérgeno soluble. Las células desestimulan, se diferencian las células plasmáticas, producen IgE, cuerpo E, con la ayuda de las células T. Y las células involucradas son mastocitos. La reacción se amplifica o modifica por plaquetas, eosinófilos, neutrófilos. ¿Okay? Esa es la hipersensibilidad tipo 1. No se olviden, hipersensibilidad tipo 1. Alergia. Como se libera alta histamina, generalmente, ¿qué se da en este tipo de alergias? Si se libera alta histamina, ¿qué van a dar chusmas? Antihistamínicos, ¿no? Bueno, pero si se trata de un shock anafiláctico, no le des antihistamínicos, se te va a morir. Tienes que darle adrenalina, tienes que darle un corticoide de acción ultra rápida. ¿Sí? Pero si es una alergia, sí puedes darle antihistamínicos. ¿Ya? Entonces, esa es la hipersensibilidad tipo 1, donde ustedes saben que la inmunoglobulina comprometida, el anticuerpo comprometido es la IgE. ¿Listo? Y no se olviden entonces que como son alergias, estas alergias liberan generalmente histamina. ¿Okay? Y por eso es que nosotros los médicos damos antihistamínicos a los pacientes que tienen esto. ¿Por qué te curas tus rinitis cuando te dan antihistamínicos? ¿No es cierto? Entonces, bueno, esas. No se olviden que miren cómo se produce la liberación de mediadores proinflamatorios, ¿no? Cuando nos exponemos a algo que somos sensibles, a algo que tenemos alergia. ¿Okay? Por eso es importante que ustedes dentro de la historia clínica pregunten alergias, porque cuidado que encuentren alergia a algo, ¿no? Es siempre común, no se olviden de ello, ¿ya? Tienen que preguntar los antecedentes. IgE, ya saben, IgE. Entonces, ¿cuáles son los componentes de la reacción tipo 1? El alergeno, obviamente, la IgE, mastocitos, basófilos, que se van a liberar pues, en las reacciones alérgicas, como ustedes están viendo. Y podemos tener reacciones alérgicas a plantas venenosas, las rasguños de animal, los que tienen rinitis alérgica a la humedad, al polen, los que tienen asma también. Tienes alergia a la goma, a las picaduras de insectos, tienes alergia a los alimentos. ¿No les hace daño ningún alimento? ¿Nadie? Algunos no tienen, algunos tienen alergia a algún tipo de alimentos, ¿no es cierto? Hay alergia al polvo, al polen, al moho, a la caspa animal, en fin. Por eso es que a los chicos que tienen asma, los inmunoalergólogos les hacen pruebas de todo para ver qué es lo que tienen que apartarle para que no le den su asma. Entonces miren ustedes cuántas cosas nos pueden producir alergias, ¿no? En comidas, las nueces, comidas del mar, los huevos, peras, leche, miren los productos de insectos, picaduras de diferente raya, polen de diferentes plantas, las drogas que nos
pueden producir alergia. Vas a dar penicilina, vas a dar antibiótico a alguien, por favor asegúrate que no tenga alergia. Le vas a dar sulfas, asegúrate de que no tenga alergia. Le vas a dar anestesia local, asegúrate de que no tenga alergia. Le vas a dar algún salicilato, asegúrate. Ha habido mucha gente que se ha muerto en el siglo dental, porque el dentista le ha puesto una anestesia local, ha hecho una alergia, un edema de glotis, un shock anafiláctico. ¿Y qué dentista tiene una ampollita de adrenalina y una ampollita de corticoides de acción ultra rápida? Nada, pues hasta que el dentista reaccione, llame a uno, digamos, pues no se ¿entiende? Consecuencias de las reacciones de tipo 1. Si hay una anafilaxia, eso ya es grave. Sistémica, eso es grave. Pero pueden haber localizadas como ustedes están viendo, y ahí es donde los médicos pues trabajamos, ¿no? Cuando tenemos este tipo de pacientes, rinitis alérgica, asma, alergia alimentaria, dermatitis atópica, en fin, nosotros podemos manejar estos casos. Y en la anafilaxia, no se olviden, sistémica, hay que usar histamina o un corticoide de acción ultra rápida. ¿Ven? ¿Cuál es el corticoide de acción ultra rápida? Hidrocortisona. La hidrocortisona. La hidrocortisona. Oye, le voy a dar una ampollita de dexametasona. No, a la mierda, se te va a morir. Le voy a dar betametasona, peor todavía. Si tenés hidrocortisona, podrías salvar. Okay, dale una ampolla de 500 miligramos o 2 si es necesario, y le colocas inmediatamente en la sangre y le vas a salvar la vida. Si tenés adrenalina, diluida y inyectada, porque si no va a ser un edema de glotis y se te va a morir. O sea, cuando quieres dar corticoide de acción ultra rápida, hidrocortisona. Solucortef se llama en el mercado. ¿Ok? Bueno, los inmunoalergólogos hacen diferentes tipos de pruebas de laboratorio de alergia en este tipo de pacientes. ¿Ok? Hipersensibilidad tipo 1. La hipersensibilidad tipo 2, también conocida como hipersensibilidad tipo citotóxica, hay destrucción celular. Es mediada principalmente por IgG y IgM. ¿Cuál era el anticuerpo de la hipersensibilidad tipo 1? IgM. No se olviden, porque eso es pregunta de examen. En la hipersensibilidad tipo 2, IgG y IgM se unen a tejido y complemento. Ya, se unen al tejido y al complemento. Los fagocitos y las natural killers son importantes, porque todos estos van a actuar. Los antígenos son normalmente endógenos, ¿okay? Los antígenos son normalmente endógenos y también pueden ser aptenos exógenos. La reacción toma desde minutos hasta horas, afecta a gran variedad de órganos y tejidos. ¿Okay? ¿Cuáles son los mecanismos de citotoxicidad? Se activa el sistema de complemento, ¿ya? Una anemia hemolítica por incompatibilidad a BO o hipersensibilidad a drogas. Por eso es importante que nosotros sepamos el grupo sanguíneo, el LH, si es que vamos a hacer una transfusión a alguien, ¿no? Y lo mismo si vamos a introducir medicamentos a alguien. Citotoxicidad por células dependientes de anticuerpos, ¿ya? Por ejemplo, una enfermedad que se llama miastenia gravis, y los receptores de acetilcolina podrían también producir esta citotoxicidad. Y fagocitosis mediadas por receptores en enfermedades autoinmunes. ¿Ya? Aquí se activa el sistema del complemento. La cascada
del complemento se activa y va a producir pues un proceso inflamatorio, ¿no? Ustedes saben que el complemento es parte de los mediadores inflamatorios, ¿ya? Y miren ustedes todos los elementos que van a intervenir en una citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, ¿no? Miren todos los elementos que se van a meter ahí en el baño. Claro que van a producir una reacción, ¿no? Y entonces ahí, miren ustedes, van a comenzar a actuar los fagocitos, van a producir fagocitosis, van a producir una pues, reacción de hipersensibilidad también importante. Pero no tanto como la hipersensibilidad tipo 1, que es la más complicada. ¿Ya? La hipersensibilidad tipo 3 se produce por insensibilidad, hipersensibilidad por complejos inmunes y IgM. La reacción puede ser general o puede involucrar órganos individuales. La reacción puede deberse al mecanismo de patogenicidad del microorganismo. La reacción se desarrolla de 3 a 10 horas luego de la exposición al antígeno, que puede ser endógeno principalmente, puede ser exógeno o microorganismo. ¿Ya? Miren ustedes en esta hipersensibilidad, pues que se den algunas enfermedades como ustedes están viendo. Claro, ustedes van a ver a pacientes con artritis, con enfermedades autoinmunes, que cuando les viene este tipo de enfermedad se les hincha las articulaciones, tienen unas molestias, unas inflamaciones importantísimas, ¿no? ¿Qué les desencadena? Algo les desencadena, ya tienen supersensibilidad. Entonces algo les desencadena y entonces a un paciente con artritis reumatoidea, por ejemplo, se le hincha más las articulaciones de las manitos, de la muñeca, del codo, le duele todo más, está más molesto, se enferma, decae. Un paciente con enfermedad autoinmune puede durar mucho tiempo, sí, puede durar, pero hay momentos en que se reactiva la hipersensibilidad tipo 3. ¿Por qué? Le atacará pues algún virus, alguna bacteria, algún antígeno y desarrolla la hipersensibilidad. ¿Ok? Entonces, miren ustedes cómo pueden afectar en la hipersensibilidad. A la enfermedad del suero. En la enfermedad del suero hay una hipersensibilidad tipo 3, ¿no? Antígeno, anticuerpos, complejos autoinmunes y activación del complemento van a producir reacciones inflamatorias importantes en la cual los médicos tenemos que actuar pues desinflamando, ¿no? Porque aquí la reacción antiinflamatoria, la reacción inflamatoria es muy importante. ¿Y cuál es el mecanismo de daño? Normalmente estos complejos inmunes se eliminan de la circulación. Si esto no ocurre, se depositan en el endotelio de los vasos pequeños. Hay una interacción de los complejos inmunes con plaquetas y basófilos, liberan mediadores proinflamatorios, aumentan la permeabilidad, sale el plasma, se produce edema, se hinchan sus articulaciones, en fin, el órgano que está atacando, hay aumento en el contacto de los complejos con el endotelio, se activa el complemento, miren ustedes, ¿no? Claro, se va a producir un proceso de reacción inflamatoria importante, ¿no? En la hipersensibilidad tipo 3. ¿Ya? Porque todos los mediadores proinflamatorios actúan. Esto pasa en pacientes generalmente con enfermedades autoinmunes, un lupus, una artritis, una psoriasis. Yo les noto que tengo psoriasis. Mi padre tenía psoriasis, mi abuela psoriasis. He llegado a los 55 años y ha desaparecido. A los 30 años me apareció.
Y algunas veces me daba esta reacción tipo 3. Cuando me daba hipersensibilidad tipo 3 y mi psoriasis, pero pues se encendía. Cuando le brincaba a los traguitos, era más joven y me iba con mis amigos y le brincábamos a las cervecitas, en fin. O comía mucha carne roja, mi psoriasis se encendía. ¿Okay? Ahora que ya soy mayor, pues tengo una alimentación muy controlada, muy balanceada, no bebo, no fumo, nada, y mi psoriasis ha desaparecido. Ya no tengo ningún problema. Pero los pacientes que tienen pues, enfermedades autoinmunes hacen desmandos, si van a entender. Se resfrían, les entra algún virus, en fin, y se produce este tipo de hipersensibilidad. Y la hipersensibilidad tipo 4, ¿sí? Se conoce también como hipersensibilidad mediada por células retardadas. También se presenta en muchas enfermedades autoinmunes e infecciosas. El clásico es la reacción de la tuberculina, ¿sí? O algunas dermatitis de contacto, ¿no? O ustedes han hecho la prueba del PPD, ¿han visto alguna vez la prueba del PPD? Se pone para diagnosticar tuberculosis. Nosotros inyectamos un pequeño antígeno de tuberculina debajito de la piel del paciente. Que es una cagadita chiquitita con una bolita, una jeringa con una jeringa que usan los diabéticos de insulina. Le colocamos 0.1 y lo dejamos ahí. Y vamos a ver a las 48 a las 72 horas. Si ese paciente presenta tuberculosis, se va a hacer un halo de más de 1 centímetro, de más de 2 centímetros. Y entonces tuberculina positiva. Entonces tenemos que averiguar por qué ese paciente puede ser tuberculoso. ¿Okay? O lo mismo pasa con las dermatitis de contacto, ¿no? Ustedes han visto a los niños con escaladuras. Un niño con escaladura hace dermatitis de contacto al pañal, dermatitis de contacto porque la mamá no le limpia adecuadamente pues, en su debido momento, cuando el niño se ensucia, se moja, en fin, eso se macera y hace dermatitis de contacto del pañal. O tienes alguna alergia de contacto a agua, ¿sí? Por ejemplo, hay mucha gente que usa guantes de goma para hacer sus trabajos. Los cirujanos, los médicos, los estudiantes de medicina, puedes hacer dermatitis de contacto, la látex. ¿Entiendes? Entonces, bueno, y así hay muchas dermatitis de contacto a todos en la vida. Y esa es la hipersensibilidad tipo 4. ¿Listo? Los linfocitos citotóxicos, T citotóxicos, causan daño directo. Los helper secretan linfocinas, activan los linfocitos T citotóxicos, reclutan y activan monocitos y macrófagos, los cuales causan mayor. ¿Okay? Se activan también, como ustedes están viendo, una serie de mediadores proinflamatorios que ustedes están viendo en este tipo de hipersensibilidad. Pueden ser controladas por los médicos. Nosotros los médicos usamos antiinflamatorios, corticoides, en fin. Pero donde sí tenemos que tener cuidado es en la hipersensibilidad tipo 1, porque en la hipersensibilidad tipo 1 alguna vez podríamos tener una reacción anafiláctica. Y cuando tienes una reacción anafiláctica, tienes que actuar rápidamente, sobre todo si esa reacción anafiláctica es sistémica.
porque la reacción anafiláctica sistémica va a producir, entre otras cosas, el edema de la glotis. Y si un paciente hace edema de glotis, estamos jodidos, porque no vamos a poder intubar. Tendríamos que hacer una traqueostomía, no, una cricotiroidectomía así de superemergencia. Entonces, en las reacciones del tipo 1 tenemos que saber actuar con estas cosas que normalmente puede ver un médico general. Las otras son de más especialidad y pues tendrán que ver los especialistas. Pero esta es la que nosotros vamos a ver, ustedes van a ver con mucha frecuencia en la consulta. ¿Ok? Y esto es lo que les quería decir. ¿Ya? Con esto hemos terminado los mecanismos de defensa. Vamos a entrar a SIDA, a HIV, y vamos a dar examen. El próximo sábado a las 11 de la mañana, no es el próximo, a las 11 de la mañana, voy a realizar los exámenes con los que quieran. Pero no puedo traer todos los exámenes, sentarme y después que todos vengan y quieran ver el examen, bueno, eso no lo voy a hacer. Podría revisar con alguien que esté seguro de que yo me equivoco, porque me puedo equivocar, y alguien que tenga la razón, pues se la voy a dar. Porque me puedo equivocar y puede ser que me haya calificado mal. Pero no puedo revisar hoy día, mañana, nada. De aquí a una semana sí lo voy a hacer con todo.